Acompaña esta vez la secretaria técnica de la Red de Municipalidades Rurales del Perú, Lourdes Betancourt. Ella es una entendida en el tema municipal fundamentalmente, tiene profesionalmente varios años entregados a este trabajo, de manera que nos va a permitir ilustrarnos un poco más sobre el tema municipal, el manejo de los recursos, así como este espinoso tema de la revocatoria. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida a Foro TV, un gusto tenerte por primera vez en el programa. Buen día, José Carlos. Buenas noches, José Carlos, y también para la población puneña. Creo que este es el momento para indicar sobre todo los problemas que están teniendo actualmente las municipalidades. Uno es el tema de las revocatorias. Creo que ha habido una fiebre casi generalizada a nivel nacional. También lo mismo ocurre aquí en nuestra región. Vamos a hablar de las revocatorias, pero primero me interesa conocer la opinión de Lourdes Betancourt acerca de la situación institucional de las municipalidades. Se ha informado que el país se está centralizando nuevamente, o que Ollantumala nos deja un país bastante centralizado, porque el presupuesto ha sido recortado a favor del gobierno central y en perjuicio de los gobiernos subnacionales. ¿Esto es cierto o no es cierto? Totalmente cierto, y prueba de ello es que, a nivel de la prensa se escucha ¿por qué los alcaldes siempre viajan a Lima? ¿Por qué los alcaldes son demasiado viajeros? Pero no analizan el tema de fondo en sí, que es la recentralización de los recursos. Eso quiere decir que a nivel de los ministerios pues se está centralizando básicamente todo el presupuesto para la inyección de presupuesto a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, para ello, específicamente en este último decenio prácticamente, el actual gobierno ha sido el más recentralista, de alguna manera con un porcentaje de 73% que está pues diversificado en los diversos ministerios. Hace 10 años, ¿cuál era la distribución del presupuesto, para tener una idea? Bueno, nosotros entramos en un proceso de descentralización. Se estuvo desarrollando el tema de las bases, la ley de bases de descentralización, y pues había una perspectiva desde el gobierno de Alejandro Toledo, que ha impulsado muy fuerte en este proceso. Había una proyección a descentralizar, es decir, recursos, funciones, se estuvo trabajando de ese nivel en la época de Toledo, pero lamentablemente poco a poco a nivel del gobierno aprista se fue descentralizando. No fue mucho, por ejemplo, si estamos hablando de la época de Toledo, estamos hablando de un porcentaje de un poco menos de 70%, pero poco a poco ha ido pues incrementando más a nivel de los diversos ministerios, ¿no? Y también hay que evaluar a qué ministerio se le ha inyectado más este presupuesto, ¿no? Mucho se habla de los fondos provenientes del canon minero. En el caso de la región Puno, ¿es el canon minero una gran fuente de presupuesto, de financiamiento para obras? Así es. Bueno, año a año, y se supone que económicamente y a nivel del internacional, los minerales, pues lamentablemente están cayendo, están ahorita en un promedio específicamente de baja, ¿no? Entonces eso involucra específicamente a la reducción del canon minero. Por ejemplo, ya a inicios de julio ya se les ha depositado a las municipalidades el canon, y lamentablemente, como indican aquí, hicimos la tarea, como dicen, ¿no?, por la consulta amigable a nivel del MEP. Este año se ha desembolsado a nivel de la región Puno, a nivel específicamente de municipalidades provinciales y distritales, 65.471.000 nuevos soles, este año 2016. Y hacemos una comparación con el 2015, exactamente, fueron 102.755.000 nuevos soles. Había una reducción específicamente de 37 millones y un poquito más a nivel de todas las municipalidades. ¿Quiénes han sido las más afectadas? Específicamente Juliaca y Carabaya. Juliaca con una reducción de 2.350.000 y pues Carabaya con 2.189.000.
Entonces, de alguna manera ha ido reduciendo, creo yo que ahora pues a nivel de compromisos del presupuesto participativo hay algunas obras que tal vez no tengan el financiamiento, ya que se supone que se tiene a nivel un presupuesto cada año, ¿no? Un presupuesto, ¿no? Entonces, con esta reducción de alguna manera va a haber pues algunos, como dicen, ¿no? Unos muertos, me refiero a algunos proyectos que tal vez no se desarrollen. Somos una región dependiente de los fondos de canon minero. Hay provincias que, tengo entendido, no reciben nada significativo de canon minero. Así es. Bueno, el canon, lo que dicen, ¿no? Necesitamos conseguir presupuestos de donde venga, yendo a tocar a los diversos ministerios, y el canon también sirve pues para, sobre todo creo que ahorita están los alcaldes en esta temporada de elaboración de perfil y expediente. A veces también esto resulta, no hay presupuesto y pues se utiliza este presupuesto para desarrollar estos trabajos de preinversión básicamente, ¿no? Correcto. Un segundo tema, en estos momentos de cambio de gobierno, con un nuevo gobierno nacional, ¿el cambio de un gobierno nacional afecta al desarrollo, a las actividades normales de los gobiernos subnacionales o no tiene nada que ver? Bueno, de acuerdo también a la propuesta pues del actual presidente electo, ¿no? De acuerdo a sus palabras también, él ha indicado específicamente que va a trabajar en un shock de inversiones. Eso indica que va a generar o va a dar mayor presupuesto a nivel de la ejecución de algunos proyectos que se tienen pues allí, esperando allí la venia del presidente, ¿no? Y de los diversos ministerios que están allí. Entonces, creo que el actual presidente electo está con la mayor disposición de trabajar con los gobiernos subnacionales, llámese decir gobiernos regionales y gobiernos locales. Esa perspectiva, ese síntoma hace suponer que verdaderamente, de alguna manera, va a impulsar este shock de inversiones. Se vienen tiempos favorables, al parecer, para los gobiernos subnacionales, ¿no? Si es que cumple con su palabra, obviamente, el señor presidente de la República electo. Vayamos al espinoso tema de las revocatorias, Lourdes. ¿Cuál es tu análisis? Yo tengo la impresión que con los cambios que han existido en las normas referidas a la revocatoria, el proceso se ha complicado bastante. Es un poco engorroso cumplir los nuevos requisitos y he llegado a la conclusión de que realmente es una pérdida de tiempo. ¿Cuál es tu óptica como analista del tema municipal? Bueno, yo podría hacer un recuerdo, irme años atrás en algunas municipalidades que con la anterior norma pues lograron revocar a sus alcaldes. Recuerdo específicamente y que he estado allí viendo el proceso, la revocatoria en la municipalidad distrital de Humachiri. Entonces el alcalde fue revocado a los 2 años, el tercer año es como corresponde, ¿no? Se desarrolla un proceso de elecciones, queda 1 año para el siguiente alcalde desarrollar algunos proyectos. Lamentablemente esos 2 años de corte específicamente han sido terriblemente pues para los habitantes de ese distrito. Se ha paralizado obras, una pérdida total a nivel de presupuesto incluso, ¿no? Porque sin echar la culpa a nadie, el último año que le tocaba en ese entonces a ese alcalde se ha dedicado ver más su bolsillo que ver pues si verdaderamente el desarrollo de ese distrito va por esa dirección, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, lamentablemente sí, es una llamada de atención al gobierno local, pues, que está haciendo, que de alguna manera están tratando de revocar su mandato, ¿no? Eso significa una alerta a indicar que tal vez no esté cumpliendo lo que ha prometido en campaña o cómo se está dando específicamente lo que es pues bueno, los proyectos que está desarrollando, está gestionando, porque a veces también hay un problema de comunicación, es decir, el alcalde no da a conocer lo que está haciendo, ¿no? Y esa es una gran limitante y ahí depende mucho pues de su equipo técnico. Pero al margen de ello,
La revocatoria hay que tomar en consideración de quiénes la promueven. Bueno, escuchando también algunas declaraciones del alcalde de Mo, indica, el revocador es el mismo que ha empezado la revocatoria en la anterior gestión, ¿no? Entonces, eso creo que la población debe tener mucho cuidado, sobre todo quién la promueve, porque lamentablemente, pues, o como dicen, ¿no?, el promotor o los promotores usualmente, ¿qué desarrollan? Necesitan prensa. Yo imagino que más adelante muchos de ellos pues van a estar en la contienda política, ¿no? Entonces, creo que de esa manera hay que tener mucho cuidado en la población. Y sí, hacerle llamado la atención a los alcaldes que están en ese proceso, ¿no? Pero también hay que ver en qué consiste la revocatoria. Antes, ahora con la nueva ley, la modificación de la ley de participación ciudadana, ya no se va a un proceso, a no ser que, bueno, de alguna manera la revocatoria se dé a nivel de todos los regidores o un gran porcentaje de los regidores, incluyendo alcaldes, ¿no? Pero es un retroceso, porque todo ello, todos los proyectos en gestión, elaboración, se quedan en stand-by, es decir, habría 2 años de gobierno y 2 años de atraso para cualquier municipalidad. Correcto, esa es una opinión, pero queremos un análisis técnico. ¿Los requisitos se han complicado o siguen siendo accesibles como antes? Bueno, de alguna manera, anteriormente cualquiera podía comprar un kit de revocatoria. Lo único que uno de los requisitos era ir a pagar al banco y solicitar su kit de revocatoria. Ahora, de alguna manera, se fundamenta el por qué estás tratando de revocar a alguna de las autoridades locales, ¿verdad? Entonces, eso hace que no solamente, usualmente yo recuerdo que en algunos talleres con los alcaldes, ¿qué hacían los que quedaron en segundo lugar en la contienda política? Ni bien iniciaba la gestión del nuevo alcalde, ya al segundo o tercer mes ya estaban con esto de la revocatoria. Entonces, no es un análisis, digamos, que esté desarrollando un mal trabajo, sino ya es un revanchismo político. Entonces, también allí hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahora alguna de las causales, digamos, si el alcalde tuviera algún proceso a nivel de los juicios que pueda tener o alguna causal de vacancia, etcétera, eso no es digamos, el objetivo para comprar un kit de revocatoria, porque eso invalida pues la compra del kit, ¿no? Básicamente está enfrascado en lo que es que no haya cumplido pues su plan de gobierno, ¿no? Entonces yo digo, a estas alturas, en el segundo año, creo que muchos de los alcaldes, de acuerdo al plan de gobierno que están trabajando o que tienen que desarrollar, porque es así una promesa hacia el pueblo, lo están trabajando a nivel de porcentajes, ¿no? O sea, tampoco esperemos que todo el plan de gobierno se desarrolle en 1 año y medio de gestión, ¿no? Entonces, allí también hay que tener un poco de cuidado. Correcto. Un par de temas más, Lourdes. Es amplia experiencia en el tema de gestión municipal. En estos momentos, a 1 año y medio de gestión, estamos apreciando el trabajo de algunas autoridades que no, digamos, no están cumpliendo con la promesa que ofrecieron, ¿no? Y un reflejo de ese descontento de la ciudadanía son estos pedidos de revocatorias, aunque en la mayoría lo que vemos es, como tú decías, revanchismo político. Sin embargo, es 1 año y medio de gestión, ya ingresamos al año y 7º mes de gestión. ¿Consideras que tenemos al frente autoridades capacitadas o realmente, nuevamente, estamos ante ciudadanos que llegaron al cargo por esas cosas que tienen las elecciones y lamentablemente no tenemos autoridades capaces o bien preparadas en las municipalidades, por ejemplo, de la región Puno? Bueno, a través de la Remurpe, muchas veces nosotros hemos venido trabajando con las autoridades, ya sea alcaldes, regidores y funcionarios municipales. Lamentablemente no existe algún requisito idóneo para ver quién podría postular a un cargo público. A veces decíamos,
que uno de los requisitos debe ser que mínimo los candidatos deben tener noción de lo que es la gestión pública. Por lo menos estudiarse, conocer los marcos generales por lo menos, ¿no? Porque lamentablemente en los procesos de capacitación identificas que muchos de ellos pues en su vida han estado en la gestión pública, no conocen la administración no tienen idea pública. de lo que es gestión pública. Es una gran limitante y nosotros había una propuesta a nivel de Remurpe que se modifique pues esta ley en la cual te da pues los requisitos para ser candidato, ¿no? Y decíamos que haya una capacitación previa, ya sea sustentada por una universidad, ¿no? Un certificado, algo así, que verdaderamente pues tienes mínimas nociones de la gestión pública. ¿Por qué le digo esto? El primer año de gestión, usualmente los alcaldes suelen contratar pues a técnicos supuestamente que son muy buenos profesionales. En algunos casos sí se da, hay muy buenos profesionales, pero otros hay que lamentablemente no son muy recomendables, ¿verdad? Entonces el primer año están en proceso de aprendizaje, segundo año ya están conociendo más o menos cómo se desarrolla todo el trabajo que tienen que desarrollar como alcalde, el tercero ya están caminando con más fuerza, pero el cuarto ya estamos pues en campaña. Entonces por eso decíamos ahora, con los actuales alcaldes, hay muchos alcaldes que sí son muy buenos. Lamentablemente, como decíamos, ¿no? A veces la prensa o los mismos pobladores solamente identifican lo negativo de una gestión. Allí creo que también hay que aplaudir las cosas positivas de una gestión y hay que indicar también y decirle al alcalde o al gobernador regional, señor gobernador o señor alcalde, tenga en consideración que usted no está haciendo bien en este sector específicamente, ¿no? Entonces, hay que darlo a conocer, pero de que hay autoridades malas, sí los hay, pero también hay autoridades que son muy rescatables y que sobre todo tienen pues el compromiso por trabajar por su pueblo, ¿no? Porque al final y al cabo, ¿a quién le rindes cuentas? No es a tu familia, no es al Estado, le rindes cuentas a tu poblador, al que te ha elegido, ¿no? Y más adelante pues ya se verá las consecuencias de que si ha sido un buen gobernador o no. Le cuento una anécdota, ¿no? A veces yo les digo a los señores alcaldes, hagan un buen trabajo. ¿Por qué? Porque va a depender ustedes, el cargo es solamente por 4 años, es tan efímero, es tan corto, que si ustedes no lo saben aprovechar, lamentablemente pues su población se les va a venir encima, ¿no? Se los va a estar indicando a cada momento. Pero hay una cosa que también los alcaldes deben de tener en consideración para desarrollar un buen trabajo dentro de la municipalidad. Conocer el tema de procedimientos administrativos, necesariamente tiene que conocer el alcalde. Posteriormente el tema de normas, para no tener pues ninguna equivocación en el tema de firmas, etcétera, etcétera, que después se le vienen los procesos, pues tantos juicios que después tienen los alcaldes. Y otro que es muy importante es el tema de tiempo. Si el primer año el alcalde no ha empezado la elaboración de perfil expediente, hasta el segundo año, se podría decir hasta septiembre, con todo el lapso que se necesita para elaborar el perfil, luego el expediente, lamentablemente el tiempo, que son solamente 4 años, le va a ser muy poco, ¿no? Entonces, esos 3 puntos los alcaldes deben de tener mucha consideración, ¿no? Ahora, ayer el señor Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que va a evaluar y va a plantear que se vuelva a discutir el tema de la ampliación del plazo del periodo municipal y regional de los alcaldes y las autoridades regionales. También ha dicho que va a plantear que se evalúe el tema de la reelección. ¿Qué te parece? Bueno, en época de campaña el señor Pedro Pablo también lo ha planteado y se lo ha comentado a los alcaldes cuando estaba aún de candidato. Lo mismo ha ocurrido con la candidata Keiko Fujimori. Eso quiere decir que muy probablemente se apruebe, ¿no? Eso es lo que podría pasar más adelante, considerando que el fujimorismo tiene pues la mayoría en el Congreso, ¿no? Pero hay un aspecto que tal vez es necesario indicar. Muchos de la población indican que reelección es corrupción. En algunos casos sí,
pero en otros no. A veces para implementar políticas públicas, pero que de alguna manera favorezcan a la población, no solamente se necesita 4 años, sino también un poco más, porque lamentablemente los alcaldes están 4 años, viene el segundo, otro alcalde, otros 4 años, lamentablemente no indican o no le dicen no al anterior alcalde, sí has hecho bien esto sí voy a continuar esta política local que tú has implementado, pero algunos de ellos vienen borrón y cuenta nueva, como si hubieran pues ellos estuvieran descubriendo todo el proceso, ¿no? Entonces, en algunos casos sí es necesario la reelección, siempre y cuando con la vigilancia de la ciudadanía, exactamente, ¿no? Lourdes, muchas gracias por haber estado en el programa hoy, nos has ayudado a entender mejor las cosas en lo que es gestión municipal y que la población se entere. Nosotros teníamos algunas ideas sobre este tema, pero creo que ahora, digamos, tenemos mayores insumos para entender mejor lo que es gestión municipal. Esperamos tenerte de cuando en cuando para hablar de los temas que hablamos hoy y de otros que son importantísimos que se puedan difundir. Muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias, José Carlos, y también pues agradecerte la invitación. Lourdes Betancur, secretaria técnica regional del REMURPE, estuvo en Foro TV.